Y pensar que hace unos meses podíamos competirle a cualquiera, incluso a los más grandes de Sudamérica. Hola, ¿qué tal banda? Soy de Derek Soccer Max y estoy aquí una vez más para hablar de nuestro tema favorito que es el fútbol. Quería que mi siguiente video tratase sobre las aspiraciones de cada equipo de la Liga 1 para esta temporada 2023. Pero como surgió recientemente esta noticia de la salida de Pablo Lavallén del Melgar, equipo del cual soy hincha, he cambiado de planes. Voy a estar hablando de cómo pasó Melgar de ser considerado un club modelo en el fútbol peruano, con grandes aspiraciones y teniendo todo para cambiar su historia para siempre, a terminar en una severa crisis de la cual el panorama parece incierto, con problemas en la directiva y crisis de resultados acompañados de juego, mismos que no pensábamos que volverían a aparecer. No sin antes invitarte a que le des me gusta a este video y suscribirte a mi canal para que no te pierdas nuevo contenido. Y sin mucha más exigencia de mi parte, sigamos jugando. Qué bonito fue el 2022, en líneas generales, pues más allá de la final perdida ante Alianza Lima y la eliminación de la Sudamericana, encontramos un equipo consolidado con una idea de juego clara, con muchos toques y juego de asociación que parecía ensueño. Nos sentíamos en lo más alto, y más cuando por primera vez en nuestra historia como club estábamos peleando por un torneo internacional. Pero todo lo bueno que rescatamos parece que se esfumó, o está desaparecido. Y es que en este año 2023, hoy con 4 partidos jugados, sin punto alguno, 7 goles en contra y ninguno a favor, con una plantilla que ya no se entiende y sin mostrar garra, es un golpe duro, en especial por el gran 2022 que hicimos y los torneos anteriores donde tuvimos una participación relativamente buena, tanto en la liga local como en Copa Libertadores o Sudamericana. El líder del equipo que nos hizo soñar por primera vez en grande fue Néstor Lorenzo, el señor inexperto que vino a Arequipa en su primera experiencia como técnico principal, que no empezó de la mejor manera el 2021, pero la buena competencia que hicimos en esa Copa Sudamericana el mismo año nos mostró que bajo su mando estábamos para grandes cosas. La liga la descuidamos esa vez, pues terminamos la fase 1 estando en zona de descenso, y en la fase 2 mejoramos pero no fue suficiente. El precio del primer semestre nos había jugado caro, pero nos bastó para clasificar por 8º año consecutivo a un torneo internacional, más específicamente de vuelta a la Copa Sudamericana. Posteriormente llegaría el 2022, el cual no lo arrancamos de la mejor manera, pues en 4 partidos jugados apenas conseguimos una victoria y las demás fueron derrotas, con muchos goles en contra incluidos. Pero cuando empezó la Copa Sudamericana volvimos a resurgir, como el año pasado, eliminando al clásico rival como lo es Cienciano, y haciendo una fase de grupos memorable contra Racing, River Plate y Cuiabá. Y acabamos el primer semestre siendo ganadores del torneo Apertura y en cuartos de final de Sudamericana tras eliminar al Deportivo Cali. Hasta ahí todo era perfecto, pero después vino el anuncio que cambiaría por completo el rumbo del equipo rojinegro. La salida de Néstor Lorenzo a la selección de Colombia fue un golpe duro del que parecía muy difícil levantarse. Pero a los pocos días anunciaban la llegada de un tal Pablo Lavallén, quien recibió el sí de Lorenzo, mas no su recomendación como he escuchado en programas de radio, y cuando todos los hinchas apoyaban al nuevo DT y toda la ilusión era renovada, el barco empezó a hundirse de a pocos. Y las críticas empezaron temprano, ya con esa derrota en la UNSA ante Cristal en donde Melgar no jugó a nada, y en donde de paso acabamos con el invicto de local que habíamos tenido durante todo el año. Pero la ilusión con Lavallén regresó con la gran serie de ida y vuelta que le jugamos a Internacional de Brasil eliminándolos por penales en su casa. Y en Liga volvimos a la senda de la victoria, en donde aparece de intermedio la cruel eliminación contra Independiente del Valle en las semifinales de la Copa Sudamericana. Y luego esos 3 partidos consecutivos sin ganar frente a Cienciano, Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Y en la recta final volvimos a sumar, pero perdimos el clausura increíblemente en las últimas 2 fechas. El equipo parecía llegar mermado a las semifinales contra un Sporting Cristal que, al contrario, llegaba con toda la actitud de una aplanadora. Pero no se esperarían que Melgar recuperase su juego, la confianza y el estado físico para aplastarlos 4-0 en el global. Y en la final nacional contra Alianza Lima, o mejor dicho en las finales, teníamos la ilusión hasta el cielo, pues la ida en Arequipa derrotaríamos a los blanquiazules por la misma diferencia. Pero en un partido de vuelta mal planteado donde tampoco nos salieron las cosas, nos remontaron la serie y perdimos la oportunidad de ganar nuestra tercera estrella aquel sábado 12 de noviembre de 2022.
Toda Arequipa estaba hundida, con los hinchas divididos, unos que ya pedían la salida de Lavallén y otros que lo respaldaron porque había llegado a dirigir un equipo que ni siquiera había tenido la oportunidad de armar. El año terminó pésimo para nosotros, pero al menos encontramos un ideal, un sueño que perseguir para ser mejores. Nos hicimos también muy conocidos por tener un equipo joven en nuestra plantilla, que hizo que en algún momento fuésemos considerados un club modelo en el fútbol peruano y la base para la futura selección peruana, más aún con la llegada de Juan Reynoso al cargo. Pero en la siguiente campaña todos esos pensamientos caerían. Primeramente, con una pretemporada que le iniciamos incompletos, sin el Chaca Arias y sin Paolo Reina porque no podían regresar al país por las manifestaciones, y con 4 jugadores nuestros y encima los estandartes de nuestra cantera con la selección sub-20, donde todos salieron bajoneados y con un duro golpe de realidad por la mala presentación, y con un lesionado incluido, que fue Matías Lazo. Además, con una gira a Bolivia que teníamos planeada, pero que se suspendió por las protestas, sin rivales con los que jugar por los viajes. Solo en el final conseguimos algunos y encima perdimos casi todo. Y para rematar, con los 2 primeros partidos oficiales de la temporada postergados por la ridícula guerra de derechos televisivos. Solo quedaba un argumento para soñar con un buen inicio, agarrarnos de la base del año pasado, ya que la gran mayoría de jugadores ya se conocían. Pero la dura derrota contra Deportivo Municipal empezaba a agotar la paciencia de los simpatizantes con Lavallén, que encima se fue expulsado de forma injusta con 6 fechas de sanción por una supuesta agresión que jamás cometió. Y en la medias partido contra Sporting Cristal y la postergación del partido con Sport Boys solo alargaría lo inevitable, pues la humillante derrota por 1-0 frente a un Universitario que llegaba de la peor forma posible acabó con la paciencia de la administración mistiana, quien terminó despidiendo al entrenador argentino con todo su cuerpo técnico. Algo injusto por cómo se ven las cosas, pero que era realmente necesario, eso nadie lo puede negar. El equipo había perdido todo lo bueno de sí y ya casi nadie respaldó el trabajo del entrenador, sobre todo tomando en cuenta por cómo salió de sus últimos equipos, dejando a sus planteles sea en zona de descenso o haciendo perder un campeonato tal como lo hizo con el Olimpia de Honduras. Es increíble cómo en menos de un año pasamos de ser un equipo con buen juego y con grandes ambiciones a ser uno que tiene miedo y que ya no propone. Esto se puede deber a varios factores. Quizá el principal fue el cambio de entrenador. Yo también dudé en su momento. La salida de Lorenzo era muy arriesgada, no solo porque armó un equipo competitivo que solo él conocía, sino que también fue en mitad de temporada. Así que quien viniese a ocupar el cargo también la tendría difícil, porque era mitad de temporada. Ya cuando acaba un año futbolístico puedes empezar desde cero con una tranquilidad porque tienes bastante tiempo para armar una base. Otro factor muy importante es la pérdida de títulos, más específicamente de la Copa Sudamericana, en donde nos aplastó un equipazo como lo es el Independiente del Valle en semifinales que acabaría con nuestro sueño de una forma cruel, donde todos los miembros del equipo se vieron expuestos con sus falencias. Y cuando parecía que volvíamos a encontrar el rumbo antes de las finales contra Alianza Lima, nos remontaron de forma increíble con una serie que parecía encaminada. La pérdida de campeonatos afecta de una forma increíble, factor psicológico, en especial para un equipo que no suele pelear cosas así de forma regular, ya que no sabes si es que algún día podrás estar así de nuevo. Otro punto que quizá no sea tan importante es el factor externo, pues las manifestaciones junto con la guerra de los derechos de televisión arruinaron una pretemporada y un inicio de campeonato con ilusiones respectivamente, que posteriormente se transformaron ya en 3 partidos postergados que se nos juntarán en los tiempos de Copa Libertadores, y más los partidos de Liga, se nos terminará plasmando una sobrecarga de partidos increíble que nos perjudicará en ambos campeonatos. Y aquí para pegar duro a esa filosofía que se estaba inculcando, la formación de menores. Tantas flores que nos echamos el año pasado diciendo que éramos la envidia nacional porque nosotros sí teníamos jugadores de nuestra cantera que se consolidaban como jugadores internacionales, tal como Alex de Nemostier o Paolo Reina, o jugadores potenciados que trajimos como Luis Iberico o Alejandro Ramos. Tanto que hablábamos de formación de menores para que al final nos preguntemos, ¿dónde están los nuevos estandartes? ¿Dónde están los nuevos jóvenes? Seguimos con ese mismo 11 que nos dio tantas alegrías el año pasado, ya con el miedo de soltar a sus protagonistas al extranjero por el temor a quedarse sin plantel, con el miedo de perder calidad en el juego si los quitamos del 11 titular, haciéndoles caer en el error de que son intocables y de que su puesto está asegurado.
con miedo a darles la oportunidad a esos nuevos sucesores que pensamos que no cubrirán bien esos puestos, tipo Bruno Portugal, Mariano Cervantes, Matías Lazo, Sebastián Cavero, cometiendo el error para complementar con fichajes extranjeros que supuestamente liderarían esa camada de jóvenes cuando en realidad no rinden. Misma presión que nos lleva al último punto, revivir el pasado. Todos los hinchas de Melgar apuntábamos con los nuevos fichajes y los que se quedaron con una finalidad: igualar el 2022 y si se puede mejorarlo. No está mal esa idea ganadora, salvo que esto te afecte mentalmente. Recordemos algo: Melgar todas las veces que compitió a nivel internacional y participó en forma decente nunca fue el favorito, nunca era el centro de atención de la prensa y de la hinchada peruana para exigirles de la misma manera como con Alianza, Cristal o Universitario. Si Melgar tenía crisis de resultados y juego, casi nadie les criticaría, salvo los propios hinchas del equipo. Siempre llegó con ese perfil bajo, como ese equipo del que nadie confía o conoce, sin ese temor a decir: no pierdo nada si salgo a arriesgar todo. Esta presión de ganarlo todo la tienen los equipos grandes de Sudamérica y el mundo, y Melgar no está acostumbrado a ese nivel de exigencia, recién la tuvo el año pasado, al jugar 2 torneos al máximo nivel al mismo tiempo. Hay una mala adaptación a ese cambio de aspiraciones porque fue algo repentino en el sentido de que todo el mundo le exige más al equipo. Antes nuestro único objetivo era campeonar o como consuelo clasificar a un torneo internacional, pero lo demás que se sumó en 2022 terminó con una sobrecarga. Y tanta presión por mejorar y mejorar puede llevarte a una frustración con sentimiento de culpa por no ser lo que eras antes, haciendo que te enfoques más en el problema que en las vías para solucionarlo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, uno en donde me extendí más, pero fue porque quería hablar sobre el camino de Melgar y todo lo que cambió en menos de un año, y en especial ya que estamos cerca a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y si llegaste hasta aquí, te invito a apoyarme en este inicio como creador de contenido de YouTube y recomendarte mi anterior video que quizá te pueda interesar. Y sin nada más que decir, muchas gracias, cuídense y chao.